Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. ¡Horizontes! Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero J.R. Tijerino en los controles principales. Muy buenos días a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obuel, en nombre de todo el equipo, les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Este año 2026, el 1 de febrero, estamos cumpliendo 20 años de transmisión ininterrumpida de este espacio de cultura ciudadana que nació y sigue con el mismo eslogan. En Horizontes no le decimos cómo pensar, en Horizontes no le decimos cómo opinar. Promovemos la participación ciudadana y punto. Hasta ahí llegamos. Nosotros, lejos de pensar como algunos que quieren que todos pensemos igual o que no pensemos, sino que repitamos al unísono lo que ellos dicen, no. Promovemos la participación ciudadana, promovemos la libertad de pensamiento, promovemos la diversidad de pensamiento. A nosotros nos educaron y nos enseñaron diciéndonos que en la diversidad de pensamiento está la riqueza de una sociedad y por lo tanto eso es lo que hacemos todos los días. Dentro de un formato de entrevistas de 1 hora, traemos a nuestros invitados acá para que ellos nos ilustren con sus conocimientos sobre diferentes temas y después al final es usted quien decide si comparte o no comparte lo expresado acá en Horizontes, pero esa es la labor nuestra. Jamás le vamos a decir cómo pensar o cómo opinar. Aquí no hay ni prensa canalla, ni oyentes canallas, ni prensa sumisa, ni oyentes sumisos, no. Aquí hay personas que se respetan y les damos su lugar como tiene que ser. Les recuerdo que transmitimos en simultánea, estamos por 96.3 FM y también estamos transmitiendo en simultánea para el mundo entero a través de nuestra página de Facebook. Si tiene que apartarse de su aparato de radio, puede pasarse a nuestra página de Facebook. Le vamos a dar la dirección de la página por si tiene que pasarse. facebook.com/inclinada programa radial Horizontes. Repito, facebook.com/inclinada programa radial Horizontes. Ingrese ahí, dele me gusta y luego solamente le tiene que dar clic a la fotografía de nuestro invitado que ya está con nosotros. Le da clic ahí a la letrita azul al lado de la fotografía de nuestro invitado para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Es muy fácil, es muy sencillo y finalmente promovemos la participación ciudadana por medio de la línea de WhatsApp. Ya está habilitado el WhatsApp nuestro. Si no lo tiene, agréguelo en este momento. WhatsApp, programa Horizontes, 83-41-4142. Repito, nuestro número de WhatsApp para que lo agregue a sus favoritos
y pueda participar con sus reportes de sintonía o con sus opiniones conforme avance el tema. WhatsApp Programa Horizontes 83 41 41 42, ese es el número de WhatsApp nuestro. Hoy está con nosotros un buen amigo que hace días, porque los temas eran diferentes y porque estuvimos nosotros algunos días con programas grabados, no lo habíamos vuelto a participar con nosotros, pero esta sigue siendo la casa de un buen amigo como es el licenciado William Hayden Quintero, analista político, que escribió recientemente en la revista CR un artículo que nos llamó poderosamente la atención, y esa es la razón por la cual lo invitamos a don William para compartir su artículo, que siempre lo escribe con esa fisga, con ese humor y con ese sentido que nos pone a pensar. Nos va a llevar el diablo, dice don William, la suerte está echada y no hay vuelta atrás. Ese es el artículo que escribió don William, lo publicó en su Facebook. Nosotros hoy se los vamos a hacer llegar a ustedes, a los que pongan la palabra artículo en el WhatsApp 83414142. Con mucho gusto se lo vamos a estar haciendo llegar como una cortesía de don William Hayden, obviamente sin ningún costo. Lo que nos interesa es que usted lo pueda tener, que lo pueda disfrutar, que lo pueda releer, que lo pueda compartir. Así es que desde ya les digo, las personas que quieran tener el artículo que da razón de ser al programa de hoy, nos va a llevar el diablo, la suerte está echada y no hay vuelta atrás, escrito por el licenciado William Hayden Quintero. Envíen la palabra desde ya, artículo, al WhatsApp 83414142, y con mucho gusto se lo vamos a estar llegando. Ahora sí, la suerte está echada, no hay vuelta atrás. Con los datos provisionales del Tribunal Supremo de Elecciones, es evidente todo lo que ha venido sucediendo. Bueno, vamos a ver lo que pasó después de las elecciones, cómo fue visto por los costarricenses, cómo se percibió, y sin más, démosle la bienvenida al licenciado William Hayden Quintero. Don William, gracias por atender nuestra invitación. Qué gusto volver a compartir con usted, don William, con este artículo que realmente nos pone a pensar usted. Bienvenido, don William. ¿Nos va a llevar el diablo, don William? Adelante, don William, le escuchamos con atención. Don William, ¿nos escucha? Adelante, don William. Es un placer, que para mí es un gran gusto estar con usted nuevamente. ¿Me escucha? Sí, señor, le escuchamos perfectamente. Bueno, digamos, el artículo lo escribí el 6 de febrero, una semana después de las elecciones, y ya conociendo los resultados provisionales del Tribunal Supremo de Elecciones, y como usted bien dice, lo introduzco con la famosa frase de Julio César, cuando está atravesando el río Rubicón, que viene la conquista de las Galias, y temeroso de entrar a Roma porque ahí no lo quieren, y es el latinazo, alea y acta, es la suerte está echada y no hay vuelta atrás. Lo que digo yo aquí es que con los datos provisionales del Tribunal Supremo de Elecciones, es evidente, bueno, ya lo sabemos todos, ¿no?, que doña Laura Fernández del Partido Pueblo Soberano tuvo una victoria aplastante, y aunque no queramos muchos que no estamos con el chavismo, fue una victoria aplastante, esa es la realidad, y con eso se garantizó la continuidad del chavismo. Como digo yo en el artículo, cortó rabos y orejas, hizo mesa gallega, barrió con todo, dejó a 19 partidos opositores en coma y peleando con la sombra, más perdidos que cucarachas en un gallinero sin saber qué hacer. Los datos provisionales le dieron 48.30%, con lo cual ganó las elecciones en primera ronda y no hay vuelta atrás. El Partido Liberación Nacional con Álvaro Ramos, que al final de cuentas hizo una buena presentación,
quedó con 33-44%, y es la cuarta vez que Liberación Nacional pierde las elecciones. En una pelea de pesos pesados hice los números correspondientes, y esto equivale a un knockout al terminar el sexto asalto. Y ahí, madre, ¿qué digo yo? ¿Qué pasó aquí? Aquí fue Troya, como dijo Virgilio en el siglo I antes de Cristo, en su poema La Eneida. O sea, no hay nada que hacer. No quedó títere con cabeza, excepto Laura, ahora flamante ministro de la presidencia, ensayando en los próximos 3 meses los pasos de marioneta con su titirero Chávez. Eso para poner un poquito de sabor. Correcto. En las diputaciones también fue una masacre, ya vimos, el chavismo consiguió 31 de los 40 que pedía a gritos desde el mes de agosto del año pasado el presidente Chávez, con su beligerancia política y con la victoria le garantizó impunidad a 10 diputados electos de varios delitos y reivindicó al abogado de narcos que ya anuncia con la valentía del nombramiento la reestructuración total del Poder Judicial. O sea, ese diputado por Alajuela electo va con un espíritu de venganza de no dejar títeres con cabeza en el Ministerio de Justicia y en el Poder Judicial. En cuanto a diputados, el Partido Nacional se quedó con 17, perdió 2 con los que tiene actualmente, y es históricamente una de la menor cantidad de diputados que tiene. Contrasta, por ejemplo, con la mayor cosecha en la historia que tuvo Luis Alberto Moe, que consiguió 33 diputados en el año 1982. O sea, fue aplastante la victoria de Luis Alberto Moe. Y yo que paso, porque vivo aquí por bajo los Anonos, yo que paso por el Partido de Liberación Nacional, por el Balcón Verde, los oí cantando ahí a todos ellos la vieja canción de ¿cómo se llama? De Julio Sosa, Viejos Tiempos, que decía más o menos: ¿te acordás, hermanos, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverán, y cuando me acuerdo me pongo a llorar. Verá que todavía en el Balcón Verde ahí se oyen los lamentos de Liberación Nacional. El Frente Amplio, con el quiebre de los votos, porque hubo un quiebre de los votos, la gente dejó de votar por Ariel Robles, pero sí votaron por los diputados, entonces consiguieron 7 curules, una más que la anterior. Y a la Unidad Social Cristiana, bueno, le fue malísimo, como yo digo, con su sepultero Juan Carlos Hidalgo. Juan Carlos Hidalgo, con su performance, con su conducta, sepultó al Partido Unidad Social Cristiana, lo enterraron, como digo yo en otro artículo, 10 metros bajo tierra y boca abajo para garantizarse que nunca más vuelva a salir. Bueno, se quedaron con un solo diputado y tienen 9 actualmente, quiere decir que están perdiendo 8. Correcto. Comparados con los que consiguió Inés Saborido en las elecciones del 2022. El Partido de Acción Ciudadana, que participó en las elecciones, pero maquillado con la coalición Agenda Costarricense, y logró un diputado. Porque Claudia Dobles, recordemos nosotros que iba con doble postulación, o la pegaba como presidente de la República o quedaba como diputada, y logró ser diputada. Ahora esperemos nosotros que en estos 4 años que va a estar en el gobierno, es posible que vuelva a salir como candidata a diputada, como candidata a la presidencia entre 4 años, pero va a salir montada en su trencito, ¿va? Y es que lo logra, digamos, hacer. Se despiden de la Asamblea Legislativa porque no lograron votos suficientes el Partido Progreso Social Demócrata, el de Luz María Pizar, que es el partido que le sirvió de taxi en las elecciones pasadas a Rodrigo Chávez,
y en esas elecciones tuvo 10 curules. Ahora no consiguió ninguna curul, y pobrecito el matrimonio, porque dentro del nepotismo que existe en el país, ya había puesto al el marido de Luz María del Pizar iba de candidato en el primer lugar por San José. Entonces se quedaron viendo para el Ciprés, ¿verdad? Ninguno de los dos obtuvo absolutamente nada, se fueron en blanco. Y que también el Partido Nueva República, el de Fabricio Alvarado, desaparece de la Asamblea Legislativa. Después de estar 3 años con 3 periodos legislativos consecutivos en la Asamblea Legislativa, ya nos vamos a librar del Fabricio Alvarado y su pastor. No consiguió ni un solo diputado y en la actualidad tiene 7. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que el pacto de Laura Fernández con los codiciosos pastores evangélicos, el trueque de votos por curules, chambas en el Poder Ejecutivo y en el cuerpo diplomático a la que se comprometió la presidenta electa con los evangélicos, dejó al pobre Fabricio Alvarado sin pastores y sin ovejas. Se le fue todo el rebaño que tenía antaño, ¿verdad? Se quedó solito. Pero ya hizo reflexión, se tomó un poquito de jarabe Ubicatex, se dio cuenta de lo que le está pasando y nos acaba de anunciar que desiste de volver a ser candidato presidencial. Bueno, ahí, qué bueno. Ya con 3 es suficiente. No le funcionó aquello de que a la tercera iba la vencida. Y con él, agarraditos de las manos en cuanto a pretensiones de ser candidatos a la presidencia y obtener diputados, y también se fue don Eliezer Feinzahid del Partido Liberal Progresista. Ya se le veía venir el fracaso, porque recordemos que él logró 6 diputados en la asamblea anterior, digamos en la actual asamblea, y se le fueron 4, de tal manera que el partido de él en este momento lo compone él y otro diputado más. Así es que ya se veía venir que definitivamente el pueblo no quería absolutamente nada con los liberales que él representa. Pero como ha salido en los medios de prensa en estos días, qué tortón se jaló, porque con los votos que consiguió, que no representan ni el medio ni el 0,05%, y ni un diputado, no recibe deuda política, y tiene un cuentón con el financista principal de su campaña, que son los Quiroz del grupo Pordi, los Toyotas, los Toyotones del país, ¿verdad? Y dicen que Eliezer, supongo yo, va a seguir los pasos de Fabricio Alvarado y, ¿cómo se llama?, va a renunciar de sus pretensiones. Las encuestas elevaron mucho a un candidato joven que yo lo llamo el Buquelito José Aguilar del Partido Avanza. ¿Por qué Buquelito? Porque está relacionado su esposa, es prima del dictador Bukele de El Salvador. A él lo subieron en las encuestas y en un momento determinado llegó a estar en la 4ª posición, o sea, olía a presidente. Sí, correcto. Pero de ahí le fue muy mal al final de cuentas. La gente no lo favoreció, apenas sacó el 1,78% de las votaciones y fue una cara nueva, pero ¿qué lo perjudicó? Para mí, se veía medio plástico, medio niño y chineado, y lo hundió los comentarios que se hicieron en los debates, que él se paseaba en carros blindados para garantizar la seguridad de su familia. Y eso no se acostumbra aquí en el país, excepto Chávez, que anda en carros blindados. Los demás ciudadanos andamos con nuestras cacharpas sin estar blindados. Eso es luego viene algo muy interesante y que a la vez es preocupante en el país. En esas elecciones participaron 20 partidos. Nosotros nos veníamos caracterizando como democracia con el multipartidismo. En las elecciones del 2022 fueron 25 partidos y ahora fueron 20.
Bueno, en esta oportunidad, de los 20 partidos, solamente 4 están más o menos reconocidos por el pueblo. Quiere decir que hay 15 o 16 partidos que no lograron ni siquiera el 0,5% de los votos. Para mí eso es una muestra que el bipartidismo no cala en este partido. Lo que hace es estorbar. ¡Qué tristeza! Ni a un diputado llegaron y tampoco tienen deuda política. Quedan tiesos y con jaranas. Porque es la realidad. ¿Cuánto le costó a cada uno de ellos armar su partido? Estar 2 años en la brega, estar 2 años en campaña, estar gastando en publicidad, en fin. Y a mí me parece que vanidad de vanidad, como dice el proverbio cristiano, eso es lo que los hace figurar a sus candidatos. Y para mí hay que legislar para ver si no seguimos como el partidismo y vamos a las grandes democracias maduras, que a lo sumo son 3 partidos, uno social, uno liberal y otro independiente, los republicanos, los demócratas, los independientes como Estados Unidos, y funcionan en Inglaterra y en Francia. En fin, eso es algo que yo creo que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene 4 años para las próximas elecciones del 2030 para sentarse a pensar qué hacer con esta cantidad de partidos pequeñitos que salen ahí por vanidades personales de sus candidatos que quieren ser presidentes. Bueno, de los 3 partidos, como dije anteriormente, tradicionales, el PUS, el Partido Unidad Social Cristiana, queda prácticamente desaparecido, junto con el Partido de Acción Ciudadana, haciendo bulla en el Congreso con un solo diputado. Mi pregunta es, bueno, ¿qué puede hacer el PUS con un diputado, una señora de muy capacitada como la Gordienco y Claudia Dobles en el PAC? Pero como digo yo, golondrinas, por más plumajes sofisticados que tengan, no hacen verano, ¿no? Así es que prácticamente hablarán, pero no harán nada. Esa es mi opinión. Y queda el Partido de Liberación Nacional con 17 partidos, 17 diputados, que va a ser la verdadera, digamos, oposición. Pero vea usted la problemática que nos enfrentamos. El pueblo soberano logró 31 diputados. Le faltaron 7 para hacerlo para tener la mayoría absoluta. Exactamente. Sí. Y ya el presidente Chávez está anunciando que va a empezar a coquetear con esos 17 diputados a ver quién se le pasa para lograr la mayoría calificada en el Congreso y ir por lo que quieren ellos, modificar la Constitución Política de la República, en primer lugar para lograr la reelección consecutiva. Y eso es lo que viene pregonando Laura Fernández, lo viene pregonando Pilar Cineros, el mismo Chávez está detrás de todo eso. Reelección consecutiva, imagínese usted, 4 años y 4 años sigue con el mismo presidente, como se montó Maduro en Venezuela, como se montó Ortega en Nicaragua, y se está montando Bukele en El Salvador. ¿Qué relajo es ese, no? Entonces, de ser así, adiós a nuestra democracia, adiós a los periodos de elecciones puros, porque para reelegirse consecutivamente tienen que amañar las elecciones, convocan elecciones, pero las manejan, porque van a tener en su poder al Tribunal Supremo de Elecciones, van a tener en su poder al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, van a manejar la Asamblea Legislativa, así es que son amos y soberanos en el país. Adiós democracia costarricense. Eso es lo que estamos vaticinando nosotros. Si Chávez logra, por lo menos que de los 17 diputados que tiene, Liberación Nacional se le traspasen algunos. Bueno, y vea usted que es posible. William, usted lo que está apostando en su artículo es a que aparezcan algunos turquesos y carolinas
traidoras que se pliegan al oficialismo, ¿correcto? Bueno, a eso iba, porque vea usted que ahora en la Asamblea Legislativa, cuando se vieron los dos casos de quitarle la inmunidad al presidente Chávez, en el caso de cariñitos con el presidente y en el caso de la vigilancia política, hay dos diputados de Liberación Nacional, el famoso Turqueso y Carolina Delgado, se volcaron de Liberación Nacional y le dieron el voto. Entonces uno se pone a pensar que en esta vida siempre hay Judas, hay muchos Judas que por denarios se entregan. Entonces cuidado, sí, no estoy dudando de la moralidad ni de la ética de los 17 diputados de Liberación Nacional, Dios me guarde, pero la historia es la historia, nos demuestra que se pasan. Vea usted el diputado Jorge del PUS, que no sé qué malas vibras como este señor, renuncia al partido Unidad Social Cristiana y al día siguiente sale con la gran bandera del partido Pueblo Soberano, da conferencia de prensa para que todo el país conozca su traición de Judas, y ahora está pretendiendo ser el ministro de Educación con Laura Fernández. Después de que lo han tratado entonces, como un chica en las conferencias de prensa, digamos algunas tentaciones dentro de los 17 candidatos electos de diputados de Liberación Nacional. Ojalá, y eso es muy importante lo que voy a decir, Álvaro Ramos hizo una buena campaña política. A él le faltaron los votos para llegar en el primer lugar. Él, con la renovación que hizo de Liberación Nacional, con su intelecto, con su humildad, él logró 800,000 votos que no consigue Liberación Nacional desde hace mucho tiempo. Es un candidato idóneo. Pero ahora Álvaro Ramos, como no era liberacionista, no está dentro del directorio de Liberación Nacional. Se lo pueden llevar perfectamente para la empresa privada o algún otro organismo internacional. Entonces la pregunta de los 1,000 pesos es, ¿quién va a dirigir a los 17 diputados de Liberación Nacional? ¿Quién va a ser el encargado de insistir que cumplan con las promesas que hicieron? Para mí, Álvaro Ramos tiene que ser metido dentro del partido, dentro del directorio de Liberación Nacional como presidente, y a tiempo completo y con amplios poderes para hacer y deshacer y poder manejar esos 17 diputados y evitar que a algunos les salgan güeros y se vayan con el chavismo. Es una de las ¿cómo se llama?, de los problemas que tiene Liberación Nacional. Bueno, por ahí va. Entonces, lo que también me preocupa a mí en este artículo yo no sé ni cómo interpretarlo o cómo están interpretando los oyentes esto que hizo Rodrigo Chávez con Laura Fernández. A los 2 días de las elecciones la convoca a la Casa Presidencial y la nombra ministra de la Presidencia por 3 meses. Vea usted, ahora tenemos en Zapote una presidenta electa y un presidente electo, Rodrigo Chávez, que está por salir. Pero entonces la pregunta es, ¿quién va a gobernar este país en los próximos 4 años? Muy serio. ¿Lo va a gobernar Laura Fernández o lo va a gobernar Rodrigo Chávez detrás de la sombra como ministro de la presidencia, que ya están anunciando que lo van a nombrar un ministro de la presidencia? Si es así, el país eligió a esta muchacha, a esta señora Laura Fernández, para que fuera la presidenta del país. No es para que sea una marioneta de Rodrigo Chávez, que es lo que estamos considerando todo el mundo, porque es lo que nos están dando la impresión. Entonces, no sé, estamos fregados. Y si es así, entonces, como termino yo, al aceptarle el nombramiento del ministro de la presidencia por 3 meses,
pareciera que nos va a llevar el diablo a todos los costarricenses, incluidos los ticos básicos, que todos se lo creen, según la Pilar Cisneros, y los ticos que no somos básicos, que no creemos todo. Entonces, el país, en conclusión, se encuentra en una gran encrucijada para mí. ¿Qué va a ser de nuestra democracia? ¿Qué va a ser de nuestro poder judicial? ¿Qué va a ser de nuestra Asamblea Legislativa? ¿Qué va a ser de la Contraloría General de la República? ¿Qué va a ser de la Procuraduría General de la República? Aquí lo que estamos visualizando nosotros es que estamos a las puertas de una verdadera dictadura, donde vea que otra cosa muy interesante, don Edgar, anunciaron en la campaña que van a quitar los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos, la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de reunión. Todo eso puede desaparecer en Costa Rica. Vea, estamos feos, pero ya eso fue lo que quiso el pueblo costarricense, eso fue lo que hicieron los chavistas, tal vez cansados de las situaciones anteriores con otros partidos, y ahora salimos perjudicados todos los costarricenses que no tenemos buena en ese entierro. Eso es más o menos las características de cómo se llama el artículo, pero te tiene otras cosillas ahí para hacerlo más atractivo. Efectivamente, don William, su artículo es un artículo muy completo. Les reitero a los oyentes, si usted llegó tarde, hoy estamos conversando con el licenciado William Hayden Quintero. Él es analista político, recientemente escribió en la revista CR un artículo que es la razón de esta entrevista. El artículo lleva como título: nos va a llevar el diablo, la suerte está echada y no hay vuelta atrás. Ese es el artículo. Si usted quiere tener este artículo sin ningún costo, simplemente envíe la palabra artículo al WhatsApp 83414142. Repito, envíe la palabra artículo o documento, como quiera, al WhatsApp 83414142, y por una cortesía de su escritor, el licenciado William Hayden Quintero, nosotros con mucho gusto se lo vamos a estar haciendo llegar sin costo alguno, como lo hacemos siempre, sin costo alguno, para que usted tenga el documento y lo pueda releer, lo pueda compartir con su esposa, con su esposo, con sus amigos, con sus hijos. En fin, es un documento que invita a la reflexión. Es un análisis de todo lo que sucedió en la campaña política. Aquí nadie está hablando, como lo quieren ver algunas personas, de que se está hablando solamente en contra de doña Laura o en contra de don Rodrigo Chávez. No, don William nos ha llevado por un recorrido de todos los candidatos, porque recuerden que eran 25 candidatos los que teníamos para la presidencia de la República. Algunos que realmente llegaron a hacer nada, absolutamente nada, otros aportaron, vamos a ver, algunos llegaron a aportar muy poco, desafortunadamente, otros, aparte del ridículo, no hicieron nada, y muchos otros que ya definitivamente tiran la toalla, como es el caso de Fabricio Alvarado, quien nos anuncia que no va a seguir los pasos de Otto Guevara, con esa insistencia de cada 4 años volverse a lanzar como dueño del partido para ser candidato a la presidencia. Así es que es un análisis completo de los 25. Por favor, abran la mente, abramos el corazoncito y la mente, y no el hígado. Ya estoy viendo aquí algunas personas que todavía están con la campaña política. Pareciera que son troles que están todavía generando horas extras, que empiezan a hablar de chimazones y hablan de esto y hablan de lo otro. No, abran la mente, por favor, esa chimazón creo que lo tienen algunos en el cerebro todavía. Estas personas que están escribiendo así no pusieron atención. Se habló de los 25 candidatos, 25 que eran los candidatos. Es un análisis con fisga, con humor, pero que invita a la reflexión de los 25 candidatos. Vamos a ir nosotros a una pausa rápidamente. Les recuerdo, está abierto el WhatsApp 83414142, y las personas que quieran tener este artículo con el análisis de los
25 candidatos a la presidencia de la República. Envíen por favor la palabra artículo o documento al WhatsApp 83414142 y con gusto se lo estaremos enviando sin costo alguno. Vamos a la cabina y retornamos. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Con viento en popa y a toda vela. Recientemente tuve la oportunidad de recorrer las réplicas de los sendos barcos en que navegaron Magallanes y Darwin. La verdad es que no logro comprender bien cómo es que aquellos gruesos mástiles como de 6 o 7 pisos, con toda la estructura para sostener las velas, no vuelcan la nave. Pero lo cierto es que si tenían viento en popa, es decir, desde atrás, y levantaban todas las velas, su velocidad y avance eran fantásticos. Eso me hace pensar que nuestro país ha sido bendecido con el viento en popa, aunque no lo percibamos así. Una biodiversidad envidiada en el mundo, un territorio bien centrado en el continente, con un clima sin extremos, 2 océanos, pesca, agricultura variada y productiva, además de ser percibidos como atentos y serviciales, con una democracia sostenida y sin ejército. Entonces, ¿qué nos impide viajar a toda vela? La de la educación, que garantizará el desarrollo futuro, la tenemos muy replegada. La vela de la salud, aflojando. La de seguridad parece estar en bodega, pero dichosamente, la vela de la exportación se ve extendida y reluciente. La de oferta turística también, a pesar del abuso de los precios. En fin, que si desplegáramos bien todas las velas en un esfuerzo conjunto, con la voluntad de cada uno para aprovechar el viento, este barco muy pronto navegaría en el mar del desarrollo pleno. Envíe un mensaje de WhatsApp al 7114-0157 con la palabra grabación y recibirá este mensaje gratuitamente. Y además podrá coordinar conferencias de motivación a equipos de trabajo, de ventas o deportivos. Carlos Alberto Monge, motivador y capacitador internacional, presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Retornamos a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy conversando con el licenciado William Hayden Quintero, analista político. Quiero hacer una observación, me confundí. Yo dije que habían sido 25 los partidos. No, fueron 20 en estas elecciones, 25 fueron en las elecciones anteriores. Así es que, hecha la aclaración, eran 20 partidos y el análisis que don William nos hace en este artículo escrito por él, Nos va a llevar el diablo, nos lleva por un análisis de qué hicieron esos 20 candidatos. Unos hicieron el ridículo, otros aportaron muy poquito, otros satisfacieron el ego y la vanidad, la arrogancia y la prepotencia de algunos de sus candidatos que se sentían ya sentados en la Asamblea Legislativa o se sentían en otros, los que llevaban doble postulación, en otros casos se sentían ya en la silla presidencial en Zapote, pero realmente sin cacao no hay chocolate, definitivamente. Si un partido no tiene dinero, si el candidato es un candidato que no tiene sus recursos económicos, es cuesta arriba definitivamente desde el principio. Y en otros casos, algunos, como lo explicaba don William ahora, ya son partidos o candidatos que vienen quemando cartuchos hace varias elecciones nacionales, como es el caso de Fabricio Alvarado, que ya al fin y al cabo puso los pies en la tierra y dice, no, de ahí, aquí ya la gente me está diciendo que no, y del todo vamos a ver que no. Vamos a ver qué van a hacer los otros, como don Eliezer Feinsack y otros por ahí. Quiero leer algunos de los mensajes que han entrado por acá. Maruja Aguilar dice, artículo por favor. El exministro de Educación, a quien saludamos, don Marvin Herrera Araya, lo saludamos a él y a su señora esposa, dice, artículo, don Edgar, una entrevista que mezcla objetividad con expresiones populares que la hacen agradable, estilo muy propio de don William. Felicitaciones a usted y al ilustre invitado don William Hayden.
Gracias, señor exministro de Educación, don Marvin Herrera Araya, gracias. Viene otro por acá que dice del 0881, pide el artículo, excelente programa, artículo por favor. El 8943 nos va a llevar el diablo para que me lo envíen, muchas gracias, dice el 8943, claro que sí, con todo gusto. El 9773 también dice artículo, también está pidiendo el artículo. Buenos días, yo quiero el documento del señor William Hayden Quintero, donde dice doña Marielos Martínez Insere. Ok, con muchísimo gusto, doña Marielos, se lo vamos a estar haciendo llegar. El 0606 también pide el artículo, por favor. Baruja Aguilar, artículo, por favor. Patricia Brenes Navarro, artículo, por favor. El ingeniero Rafael Piñar Ballestero dice totalmente de acuerdo con el licenciado William Hayden Quintero. Lamentablemente sería un adiós a nuestra democracia, es decir, lo que están proponiendo ellos de venirse a montar al mejor estilo de los Ortega o de Maduro. Vamos a ver, crema de rosas, solo eso recetan los troles, les dice el ingeniero Rafael Piñar Ballestero. Sí, lástima que no, esa crema de rosas no le sirva para lubricar las neuronas y empezar a estrenar el cerebro, porque algunos definitivamente no lo han estrenado y siguen con el hígado, se quedaron enclochados en la campaña. Vamos a ver, dice, excelente la posición de don William, dice Luis Miranda desde Moravia. Luis también nos dice artículo, por favor. Lawson, artículo, por favor. Vamos a ver, que se ocupan para cambiar nuestra cruz. Vamos a ver, dice por acá, no son 7 traidores, son 7 valientes, dice John González. Bueno, ese es su punto de vista, don John. Pero si llegaron por Liberación Nacional y se van a pasar al otro lado, ¿sería eso ser traidor o no es ser traidor? ¿O eso lo llama usted, John González Rojas, lo llama lealtad al Partido Liberación Nacional? Porque aquí lo que está hablando el presidente Chávez es de ir a buscar a las tiendas de Liberación Nacional, a ver quiénes traicionan los principios de Liberación Nacional, que los hizo llegar a la Asamblea Legislativa para pasarse a las tiendas del oficialismo. Para mí eso es traición, John González Rojas. A no ser que esté totalmente equivocado. Si llegaron con la bandera de liberación, lo lógico estaría que estén defendiendo. Pero en fin, John González Rojas son puntos de vista. Usted dice que no, que serían valientes. Yo digo que serían simplemente traidores o turecas, definitivamente los que se pasen para el otro lado. Puntos de vista, eso es lo bonito de la democracia, John, así es que no se preocupe, aquí nadie se pelea. Gladys dice, documento por favor. El 0676, documento por favor. Edgar el Tocayo de Pérez Celedón, qué exquisito escuchar el artículo, por favor me lo mandan, el artículo de don William. Aquí estoy compartiendo con mi madre y con algunos de los colaboradores de las fincas nuestras en Pérez Celedón. Lindísimo el enfoque que le da don William, lo felicito, muy agradable la presentación y gracias don Edgar por volvernos a invitar a don William Hayden. Claro que sí, lo seguiremos invitando. Vamos a ver, estamos más cerca de una, dice que le pregunta a Mauricio Soto si usted cree, don William, que estamos más cerca de una narco dictadura. Licenciado Marco Badilla Chavarría, diputado electo por el Partido de Liberación Nacional para todo Costa Rica, dice, por favor, me envían el artículo, estoy en sintonía. Con mucho gusto, señor diputado electo, licenciado Marco Badilla Chavarría, con mucho gusto le vamos a estar enviando el artículo. Y siguen entrando aquí. Gladys pide el artículo también. Dice por acá Milena, excelente, gracias por compartir el artículo, me lo mandan por favor. Y me mandan el programa porque voy saliendo para el Seguro Social y no me da chance de terminar. Claro que sí, con mucho gusto, Milena, se lo vamos a estar enviando. Giselle Sánchez también está escribiendo y nos pide el artículo también, Giselle Sánchez Céspedes. Gracias, doña Giselle. Un saludo para don Juan Carlos Mora Montero y nuestro más sentido pésame por el sensible fallecimiento de de su señora madre, de nuestro buen amigo y profesor universitario de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, don Juan Carlos Mora Montero, a quien el fin de semana de la semana pasada le falleció su madrecita allá en la zona de Puriscal. Así es que un abrazo solidario y que Diosito la tenga en la gloria.
Vamos a ver, siguen entrando aquí el 5990 también, artículo por favor. Don William, vamos a ir con usted, son las 8 o 6 minutos en frecuencia, dice Randy, a su invitado, me envían saludos al invitado, dice Randy desde el Ministerio de Seguridad Pública, por favor me envían el artículo. Aquí siguen enviando, ya saben ustedes, 83414142, sin ningún costo le vamos a estar enviando el artículo escrito por el licenciado William Hayden Quintero. Y también los invito para que visiten el Facebook de don William Hayden, está bajo su nombre, William Hayden Quintero, Hayden, Hayden Quintero William, así está él en el Facebook, pueden visitarlo y pueden seguirlo a él para que siempre tengan los artículos de primera mano escritos por don William. Ahora, don William, a estos, ¿qué mensajes envió el electorado a estos 20 candidatos y a la ciudadanía en general? ¿Cuál es su punto de vista? Le pregunto, don William, adelante, lo escuchamos con atención. ¿Cuál sería el mensaje al electorado y a estos 20 candidatos? Bueno, el mensaje es de preocupación, porque como digo yo, el chavismo se posicionó muy fuerte y así como uno reconoce lo malo del presidente Rodrigo Chávez, vea, hay que reconocer, siendo totalmente objetivo, que fue un líder de la maldad, digo yo, porque él lo que tiene si acaso son 5 años de estar en el país, después de estar 35 años fuera del país, y en 5 años que tiene de estar en el país, fue ministro de Hacienda porque lo trajo Carlos Alvarado de Indonesia para que fuera su ministro de Hacienda, duró apenas 6 meses en el cargo de ministro de Hacienda, luego se hizo candidato, le ganó a Figueres, no le ganó a Figueres, sino que la gente en las elecciones del 2022 en la segunda ronda no votó por Rodrigo Chávez, fue un voto de castigo contra Figueres por todo su historia de Alcatel y todo lo que la gente conoce, cierto o no cierto, sobre José María Figueres. Entonces fue un voto de protesta. Este señor llegó a la presidencia por un voto de protesta contra un candidato liberacionista. Esa es la realidad. Pero vean, en estos 4 años que tiene de estar presidente, él, sin ninguna experiencia política en el país, sin conocerlo nadie, desde que se montó en casa presidencial, empezó a trabajar con Mayoría Ortega, que ahora es diputada electa por San José, creo, y montó en septiembre de 2022 el Partido Pueblo Soberano, y desde esa época empezó a hacer la beligerancia política para lograr la reelección del Pueblo Soberano, la continuidad del chavismo, con un propósito deliberado, meditado, que es pasearse en la democracia costarricense. En estos 4 años ya vimos nosotros que vilipendió a la Asamblea Legislativa, los trató como les dio la gana, barrió el piso con ellos, barrió el piso con la Contralora, con doña Marta Costa, con el Poder Judicial, no dejó títeres sin cabeza, porque lo que quiere es entronizarse como un dictador costarricense por los próximos 15 o 20 años más, y eso es lo preocupante. Ya prácticamente tienen la mesa servida, lograron meter una diputada electa que ojalá esta señora, doña Laura Fernández, un mensaje si alguien se lo sopla al oído, cuando se construye un edificio, ¿qué es lo primero que se vota cuando se construye el edificio? El andamio. Por favor, tenga conciencia que usted construyó un edificio, usted logró montarse como candidata, usted se aprovechó del chavismo y usted ahora es presidente electa, pero no sea una marioneta del presidente Chávez, tenga voz propia, sea independiente, piense en Costa Rica, no piense en Rodrigo Chávez, y haga un buen gobierno donde se respete al Poder Judicial, a la Asamblea Legislativa, a los frenos y contrapesos que hablábamos, pues que no puede ser que usted pretenda olvidarse del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo
y nada, digo, del Poder Judicial y el Poder Legislativo, y que impere por los próximos 20 o 25 años, no únicamente el Poder Ejecutivo, en una persona nada más, como los Chávez, lo vuelvo a decir, como los Chávez antes en Venezuela, como Maduro, como Ortega, como Bukele y tantos dictadores. Al final de cuentas, van a ejercer el poder, pero todos los dictadores terminan mal, porque dentro de su mismo círculo van a haber los traidores que lo van a vender y lo van a entregar como entregaron a Maduro a Estados Unidos. Así es que tampoco canten victoria, ¿verdad? Porque los dictadores mueren, los traicionan, los asesinan. Entonces hay que tener muy presente eso. Y por favor, no se pasen en la democracia costarricense. Todo lo que tenemos tiene sus imperfecciones, pero ahora que tienen 31 diputados, traten de mejorar esas imperfecciones, traten de hacer una reforma a la Constitución de la República, pero para eliminar todos los vicios que desde 1949 que existe la Constitución se han venido acumulando en el país. Claro. Y ya sabemos que existen muchos males en la Constitución, Sí, hay cosas que hay muchos males en nuestra democracia, y hay que corregirlos, pero no destruyendo la democracia. Don William, Ese sería, digamos, el mensaje final. Una consulta, don William, una consulta. ¿Usted ve que vaya a suceder aquí con doña Laura Fernández y don Rodrigo Chávez lo que sucedió con doña Laura Chinchilla y don Óscar Arias, que don Óscar Arias la impulsó, ella llegó a la presidencia, pero una vez que llegó a la presidencia dije, un momento, quítate que voy, aquí la presidenta soy yo, y hubo un distanciamiento muy evidente entre don Óscar Arias y doña Laura Chinchilla? ¿Ve usted posible que ya no sigan como hermaniticos, doña Laura, después de los primeros 6 meses, que se dé su lugar y que se imponga como la presidenta legítimamente electa de todos nosotros los costarricenses, o que vaya a seguir siendo sumisa de don Rodrigo Chávez? Usted me está recordando un momento muy interesante en la historia nuestra que se me estaba escapando. Evidentemente, don Óscar Arias propició el nombramiento de Laura Chinchilla, pretendiendo que fuera tal vez una marioneta de él, ¿verdad? Correcto. Para perpetuarse en el poder durante 4 años más. Pero Laura le salió respondona. Así es. A los 6 meses se había independizado, hizo su gobierno propio. Y tal es así que recuerdo una anécdota, que Óscar Arias en una oportunidad, refiriéndose a Laura, dijo, es el gobierno más malo que existe desde Juan Caballón vino a la conquista de Costa Rica. No sé si usted se acuerda de ese pasaje. Sí, claro que sí recuerdo, claro. Bueno, ojalá que doña Laura Fernández, como dije anteriormente, bote el andamio ya usted se encaramó, usted es usted, eso es lo que hay que decirle. Deje a ese señor, ni siquiera el nombre ministro de la presidencia, deje que afronte los 80, 90 delitos que tiene ante los juzgados penales de Costa Rica, que cante viajera, que se vaya para Indonesia o para Letonia, donde vive su primera dama, pero usted haga un gobierno pensando en Costa Rica, y no en Rodrigo Chávez. Ese es el mensaje final. Don William, le manda saludos acá Hakuna Matata desde Pensilvania. Él es de la zona del Huarco, trabaja en una multinacional allá en Pensilvania, está tomándose un cafecito. Dice, saludos a don William, qué gusto da escuchar a don William. Y dice por acá Ana Rita González, dice, excelente y exquisite las palabras de don William. Y sí, definitivamente los troles ya deberían de estar jubilados, ya pasó las elecciones, que guarden sus computadoras y que guarden sus celulares para dentro de 4 años si quieren volver a hacer las cochinadas que hacen siempre los troles, nos dice Ana Rita por acá. Bueno, don William, una pregunta, ¿considera usted que hubo un voto emocional en estas elecciones con estos 20 candidatos? Sí, hubo un voto emocional. Definitivamente hay que reconocer que ese señor Rodrigo Chávez logró con sus posturas, con su imagen, bueno, manejó el descontento nacional, realmente manejó el contento nacional. Descontento, fue como el flautista Marley, ¿verdad? Logró causar a un montón de ratillas por ahí que están descontentos porque realmente
El pueblo está descontento con todo lo que ha venido pasando, con Liberación, con el PUS, con el PAC, realmente, y ese señor supo canalizar todo ese descontento en su favor, y eso es lo peligroso, porque vea, es una masa de más de 1 millón de personas que votaron por él, algo que no se ve hace mucho en la historia, correcto, digamos, electoral de Costa Rica. ¿Ah? Fue una votación, como digo yo, cortó rabo y orejas. ¿Ah? Don William, hay algo que estamos hablando aquí. Estábamos hablando de la posibilidad, porque don Rodrigo Chávez lo ha hecho público, de que van a ir a buscar a las tiendas de Liberación a ver si algunos que fueron electos por el Partido Liberación Nacional le dan la espalda a Liberación ya una vez que están nombrados y se van con el oficialismo. Pero también me gustaría un comentario suyo, nos quedan 2 minutos del programa, me gustaría un comentario suyo, que también se le puede desgranar la mazorca al oficialismo en la Asamblea Legislativa, porque eso es una rejunta realmente lo que hicieron ahí. Ahí van pastores, van mahometanos, van cristianos, van de todo revuelto ahí, porque lo que se pretendía era llegar a sumar votos. Una vez que están ahí, de ahí mismo también pueden salir algunos traidores del oficialismo en la Asamblea Legislativa. Eso que usted está apuntando es totalmente cierto, don Edgar, porque vean, ojalá que haya un comentario que le hizo alguien que si esos 7 se pasan hay que aplaudirlos porque son valientes, son traidores, como usted les dijo, claro, son traidores. La palabra correcta es traidor y punto, se acabó. Bueno, yo le agregaría Judas, también, porque Judas representa lo máximo de los traidores históricos en el país. Pero usted está tocando un punto muy interesante, porque el chavismo, al final de cuentas, los 31 que van ahí son un rejuntado de todo. Claro. Y dentro de ese rejuntado, ojo, en mi artículo digo los pastores codiciosos. Hay 4 diputados, pastores, que fueron elegidos porque hubo un trueque en la campaña. Yo le doy a usted diputaciones, le doy cargos en el Poder Ejecutivo, los voy a nombrar en el cuerpo diplomático, en fin, les ofrecieron la seca y la meca. Si no les cumplen con esas promesas, estos pastorcitos van a coger sus rebañitos y se van a ir para la casa y se van a independizar. Quiere decir que esos 31, cuidado no se le van los 4 pastores evangélicos y quedan apenas 27. Exacto. Ya sin poder hacer ni siquiera la mayoría absoluta. Hay un peligro que el chavismo se debilite, como también hay un peligro que los 7 de Liberación Nacional se vayan con el chavismo. Lo que sí estoy seguro es que los 7 que nombró el Frente Amplio no se van a ir. Vea que a eso no los están buscando, no los están tentando, porque hay que reconocer una cosa, don Edgar. El Frente Amplio son comunistas, pero son comunistas criollos, sí, comunistas que se han acomodado. Y vea el ejemplo que dieron estos 4 años. Han sido los defensores más fuertes de la democracia costarricense. Correcto. Es una paradoja que los que representan el comunismo sean los que defienden la democracia costarricense en el seno de la Asamblea Legislativa. Hay que reconocer que estos 7 del Frente Amplio no son moneda de cambio y no se van a ir con el chavismo, y por eso están pensando en minar la Liberación Nacional quitándole los 7. Efectivamente. Don William, compartimos con usted y con los miles de oyentes del programa de Cultura Ciudadana Horizontes nuestra reflexión final. Las elecciones son solo el inicio de un nuevo ciclo político. La verdadera prueba comienza cuando los gobiernos deben transformar promesas en soluciones reales para la ciudadanía. La democracia se fortalece cuando el poder es vigilado, cuando la oposición se reorganiza y cuando la ciudadanía participa activamente más allá del voto. El futuro del país dependerá no solo de quienes gobiernen, sino de la capacidad colectiva para construir acuerdos y defender las instituciones democráticas para una Costa Rica mejor, en su futuro y las nuevas generaciones. Gracias, don William Heinen, por haber estado con nosotros, le agradezco mucho. No, muchas gracias por tomarme en cuenta, don Edgar, y que siga mejor, para bienes para usted y su familia. Muchas gracias, don William, por sus buenos deseos. Nosotros nos vamos, amigos. Este programa estará en unos 40 minutos en nuestra página de Facebook. Repito, la página de Facebook para que la sigan ustedes también. Programa Radial Horizontes en Facebook. Igualmente estará en nuestro canal de YouTube. En el canal de YouTube nuestro es muy sencillo, programa Radial Horizontes.
Horizontes Costa Rica y Horizontes Costa Rica en Spotify bajo el formato de podcast también. Si usted quiere recibir, repito, la propuesta que le estamos haciendo, quiere usted recibir o este programa o el documento que dio sentido a esta entrevista, envíe la palabra documento al WhatsApp 83414142, repito, envíe la palabra documento al WhatsApp 83414142 y con mucho gusto se lo vamos a estar enviando para que usted tenga el documento y lo comparta con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus vecinos, con sus amigos. Nos vamos, amigos, mañana a 7:20 de la mañana regresa a Horizontes, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana y seguiremos recibiendo felicitaciones de parte de todos ustedes y nosotros les agradecemos por estos 20 años de transmisión ininterrumpida de este espacio de cultura ciudadana. Gracias a Dios y gracias a la preferencia de ustedes. Buenos días. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio, y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar, tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista, fortalecemos la democracia, fomentamos la participación, porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizontes.